Muy buenas tardes, estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Pues es para nosotros un placer estar hoy con ustedes compartiendo un tema muy interesante que tiene que ver con la actividad agrícola. Antes que todo, pues ubicarnos en el entorno. Somos países que por nuestra ubicación geográfica pues nos encontramos en una zona en el globo terráqueo pues agrícola, ¿verdad? Si bien es cierto, han existido tendencias de querer convertirnos en países industrializados, no dejamos, a Dios gracias, de ser países agrícolas por esta condición geográfica en el mundo. La contabilidad agrícola es una contabilidad especializada, es una contabilidad que con las normas internacionales de información financiera pues nos llegan a implementar un tema técnico muy importante del cual pues nos corresponde a nosotros como profesionales, a ustedes como estudiantes, pues involucrarnos en este tema. Es un tema fascinante, es un tema extenso, es un tema que requiere mucho estudio, mucho conocimiento y sobre todo el clic ese que debe haber con la actividad como tal. Las NIF, normas internacionales de información financiera, que vinieron a revolucionar el mundo contable, vienen pues por el tema de la globalización, pues tema que involucra desde la caída del muro de Berlín y mucho más atrás, cuando el presidente Gorbachev empezó a hablar de perestroika y la glasnost y el mundo empezó a globalizarse con todas las consecuencias que ya hemos observado en el entorno, hacen que este mundo o esta torre de Babel que vivíamos en materia contable pues llegue a centralizarse en estándares internacionales que permitan hablar en ese lenguaje común a efecto de poder comunicar al mundo en materia contable. Pues las normas internacionales, propiamente la norma de agricultura, NI 41 para la NI Full, sección 34 para la NI para pymes y NI GCP 27 para las normas del sector público, pues tratan este tema tan interesante y tan técnico, en donde definitivamente los que de alguna u otra razón hemos estado involucrados en actividades agrícolas, hemos estado involucrados en el campo, pues encontramos una norma que nos permite transmitir ese conocimiento de la práctica en un tema contable, bajo una base contable que permite pues tratar todos los requerimientos que se establecen en la NIC 41 y ahora la NIC 16, porque más adelante vamos a hablar de un cambio reciente que hubo en la normativa, pues poder llevar esos procesos en materia contable. Definitivamente, cuando hago esta introducción y hago énfasis en el tema de la actividad agrícola y del conocimiento previo que debe haber de la actividad agrícola, pues me lleva a transmitir, pues amparado lo que dice la norma y amparado en la práctica, que nosotros para hacer contabilidad agrícola necesitamos definitivamente conocer en sí la actividad como tal. Tenemos plantas, tenemos animales, pues cada uno son seres vivos, como dice la NI 41, que tienen ciclos de vida diferentes, que tienen tratamientos contables diferentes y que como tal los profesionales debemos de entender eso, entender cuál es el ciclo de vida de una planta o de un animal, cuál es el producto agrícola que genera ese activo biológico y sobre todo cuál es el activo biológico, ¿no? Existen plantaciones como la caña de azúcar o la misma plantación de banano que el activo biológico está bajo la tierra, ¿no? Es el sistema radical. Cuando nosotros veíamos en el campo cómo se cosecha un racimo de banano y cómo se corta el vástago, pues uno dice, bueno, se cortó el activo biológico, ¿no? El activo biológico es lo que conocemos como la cepa, es lo que está debajo de la tierra, tanto en la caña como en el banano, y por lo tanto debemos de entender eso a efecto de determinar, pues, cuál es su vida útil, cuántas cosechas da, independientemente de lo que diga la parte tributaria, ¿no? Porque es curioso, por ejemplo, en el caso de la plantación de banano, como el reglamento, el anexo 1 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, dicen que las plantaciones de bananos se amortizan a 5 años, cuando la realidad económica nos dice que una plantación de banano dura entre 25 30 años en producción pues razonablemente comercial, ¿no? Hay plantaciones que duran más de 30 años produciendo bananos, sin embargo, fiscalmente tenemos que amortizarla
en 5 años. Esos son algunos de los temas que pretendo conversar hoy con ustedes y pues ilustrar un poquito este tema, a efecto de poder generar esa espinita, poder generar esa luz que generalmente pues trato de transmitir a mis estudiantes, porque es importante que nos casemos en un tema específico de las normas internacionales, ¿no? Las normas son normas técnicas, son normas complejas, y por lo tanto se requiere esta especialización con que inicié esta intervención, ¿no? Una especialización en instrumentos financieros, en contabilidad agrícola, en arrendamientos, en inventarios, en propiedades de inversión, etcétera, etcétera, y esto pues requiere precisamente ese clic que hablaba al inicio con relación a cada norma y cada especialización que debemos de tener en ella. Si es importante, como todo en la vida, disposición, ganas de investigar, ganas de aprender, y pues la Universidad Estatal a Distancia nos está dando ese vehículo, ese mecanismo, a efecto de transmitirles a ustedes cuáles son los requerimientos de los mercados internacionales y los mercados globales, ¿no? Que es la contabilidad hoy por hoy. Por lo menos encender en ustedes esa llamita, esa luz, esas ganas de poder utilizar tecnologías, de poder utilizar los mecanismos de investigación que hoy nos pone a disposición este mundo global, a efecto de ir conociendo todo lo que está sucediendo en el mundo, y este es un inicio. Esto que se está trayendo hoy la Universidad Estatal a Distancia es el inicio de esto que queremos transmitirle para que ustedes puedan ir involucrándose en este tema que no termina nunca, ¿no? No termina con la graduación, no termina con el título profesional, porque al igual que las otras carreras, medicina, ingeniería, enfermería, arquitectura, lo que sea, nunca se deja de estudiar, siempre existen nuevos códigos sísmicos para la arquitectura, nuevas medicinas, nuevos medicamentos, nuevas enfermedades para la medicina, etcétera, etcétera. Pues estos profesionales nunca dejan de estudiar. Pues en la contabilidad nos movieron la rama, y pues a partir del año 1973, cuando se crea el IASI, 2001, cuando nace el IASB, que son entes emisores de normas a niveles internacionales, y cómo a partir del 98-99 que el Colegio de Contadores Públicos empezó a hablar de esta normativa, pues ha surgido en el país un cambio importante, en donde pasamos de la contabilidad básica de Fray Luca Pacioli del siglo XIV, en donde nos hablaba de la ley del cargo y el abono y la partida doble, etcétera, a pasar a una contabilidad muy diferente, una contabilidad que nos va a hablar de valor razonable, que nos va a hablar de costo amortizado, que nos va a hablar de valor neto realizable y un montón de temas o términos que no estábamos acostumbrados a utilizar en la contabilidad. Entonces, para empezar un poquito a introducirnos en el tema, pues vamos a hablar un poco de la norma NIC 41 a efecto de poder determinar el alcance y los requerimientos de esta normativa para posteriormente entrar en materia. Muy bien. El objetivo de la NIC 41. Esta norma permite, ¿verdad?, prescribe el tratamiento contable, la presentación en los estados financieros y la formación al revelar en relación con la actividad agrícola. Hay dos temas importantes. Cuando estudiamos la norma, las NIF, las NIC-SP, las secciones de las NIF para pymes, debemos entender que estas normativas se dividen en tres partes para un mejor estudio, una mejor comprensión de la norma. Primero que nada, el reconocimiento y medición. ¿Cómo reconocemos un activo para determinar si es un activo biológico o si es un activo de otra naturaleza? Si cumple los criterios de reconocimiento, pues ahora sí, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo cuantificamos ese activo biológico? Costo, valor razonable, en fin, ¿cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar? Cuando ya cumplimos con el criterio de reconocimiento y medición, vamos con el tema de presentación, que igualmente trata cada norma en cada tema específico. ¿Dónde lo vamos a presentar? ¿En qué parte del estado de situación financiera lo vamos a presentar? ¿En el activo corriente, en el activo no corriente, como parte de un elemento de propiedad, planta y equipo, como parte de un activo biológico? ¿Lo vamos a
utilizar como un inventario, o lo vamos a trasladar como un producto agrícola, en fin, dónde vamos a presentar. Y por último, viene el tema de información a revelar, que tenemos que revelar en notas a los estados financieros en relación a nuestra actividad agrícola. Pero aquí hay una palabra clave, actividad agrícola, ¿no? Una palabra clave que debemos de entender muy bien a efecto de determinar si es activo biológico bajo la NIC 41 o si es activo biológico bajo la NIC 16, porque si bien es claro, tenemos ejemplos como en fincas pues ganaderas, fincas agrícolas, en donde tienen caballos, yeguas para el trabajo diario y no para la gestión o actividad agrícola, y esos caballos, esas yeguas, se clasifican como elementos de propiedad, planta y equipo de acuerdo a la NIC 16, porque no hay gestión agrícola, no hay actividad agrícola. Si bien es cierto, estos animales de trabajo tienen crías, se las desarrollan, la usan para el trabajo o a veces hasta la venden, pues no se está generando bajo el entorno de la actividad agrícola o la gestión agrícola. Entonces es fundamental determinar esos dos alcances. En algunas fincas tienen gansos, ¿verdad?, que los utilizan generalmente para el cuido, ¿no? Dicen que es más bravo un ganso que un perro, ¿verdad?, para el cuido en una finca. Y esos gansos, pues ponen huevos, tienen crías, pero no hay una gestión agrícola en el fondo, es el mero actividad normal de estos animales, que tal vez la finca es para la actividad ganadera o porcina y no para el tema de los gansos. Por lo tanto, estos gansos se van a medir con la NIC 16, propiedad, planta y equipo, y no con la NIC 41, por el hecho de que no hay gestión agrícola y no hay actividad agrícola. Más adelante vamos a ver estas definiciones de actividad agrícola o gestión agrícola, porque es fundamental que nosotros lo entendamos para determinar si es un activo biológico que tenemos que medir bajo la norma correspondiente. Dicen que la norma aplica para la contabilización de lo siguiente, ¿verdad?, siempre que se encuentre relacionado con la actividad agrícola, que es lo que les indicaba anteriormente. Entonces, les puedo poner otro ejemplo, los animales en un circo, ¿no? Entonces, en un circo hay una serie de animales de los cuales pues participen en la actividad del circo. Sin embargo, el circo tiene una actividad comercial, ¿no? Y esta actividad comercial es el show, el evento como tal, para entretener a la gente, y esos animales que el circo cuida y mantiene no están para la gestión agrícola y la actividad agrícola. Por tal razón, esos animales se miden con la 16 y no con la 41. Entonces, cuando hablamos de esta gestión agrícola y la actividad agrícola, es importante que aterricemos muy bien en el tema del uso de esos animales para considerar cómo los vamos a medir. Hemos tenido, o en mi caso particular, he tenido preguntas en algún momento de la administración tributaria en función de precisamente los animales de circos o los animales de zoológicos, cómo se deben medir, si se deben de medir bajo una u otra norma, en el sentido que tributariamente es claro, ¿verdad?, que cuál es la función y que es un generador de efectivo bajo cualquiera de las dos normativas. Sin embargo, para el tema contable y de presentación es importante determinar dónde lo vamos a presentar. Hay un artículo en el año 2012, se publicó la ley 9069, ¿no? Y en esta ley, propiamente en el artículo 128, pues aparecen las normas internacionales de información financiera por primera vez en una ley, porque en el año 2001, en el artículo 57 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, pues ya se mencionaba las normas internacionales de contabilidad. Este artículo 128 pues nos habla de las NIF, pero no fue sino hasta el 2014, propiamente en abril del 2014, donde el reglamento de normas y procedimientos tributarios pues habla del artículo 82 de las razones o de las reacciones de la administración tributaria ante un incumplimiento de llevar la contabilidad de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Y la administración tributaria dice en ese artículo que de comprobar la administración tributaria que los estados financieros del contribuyente no reflejan su realidad económica, pues la administración tributaria desreconocerá esa contabilidad y aplicará cualquier otro método permitido por el derecho.
Entonces vean qué interesante cómo la Administración Tributaria, mediante el artículo 82 de este reglamento del año 2014, pues ya nos indica un tema principal que está en las normas, que es realidad económica. Propiamente el artículo dice de no presentar su realidad económica. Y es muy habitual que en nuestro país, antes de todo este proceso de cambios a las normas internacionales, lo que se hacía era una contabilidad tributaria. Y esa contabilidad tributaria pues reflejaba todo el tema, todo el impacto tributario, pero no así su realidad económica. Pues un activo podía llegar a valer cero en libros si se deprecia durante su vida útil. Financieramente ese activo tiene un valor contable, un valor financiero, un valor de mercado. Mentira que un activo va a llegar a valer cero, aunque se use después de 10 años, si es un vehículo, va a tener un valor de mercado. Y hacia eso vamos con las normas internacionales de información financiera. Muy bien, siguiendo con la presentación de la NI 41, dice que los activos biológicos, ¿verdad?, que están considerados en el párrafo 5, donde se define estos, se miden con la NI 41, pero hace una excepción, ¿no? En el párrafo 1, en el inciso A, hace una excepción cuando cita las plantas productoras. Esa es la modificación que se hizo hace un par de años y que entró a regir recientemente, en donde define qué es una planta productora. Entonces, vamos a empezar con las definiciones de la actividad agrícola, que es importante, como les indicaba, entender qué es la actividad agrícola para después definir qué es una planta productora. Dice que la actividad agrícola es la gestión por parte de una entidad en la transformación biológica y recolección de activos biológicos para destinarlos a la venta o para convertirlos en productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales. Muy bien, es la gestión. Vamos a ver, si yo tengo un estanque de tilapia, ¿no?, y construyo un estanque de tilapia, compro los alevines, los implanto, los planto en un estanque de tilapias, les doy comida todos los días, estoy haciendo gestión agrícola, estoy participando en el crecimiento de esos alevines que se van a convertir en tilapias de 1 o 2 kilos en un futuro muy cercano. Ahí yo tengo actividad, ahí tengo gestión agrícola. Entonces, bajo ese enfoque, yo al tener actividad agrícola y al tener un uso que es producir tilapias para venderlos a un mercado, para que pues los venda o los cocine, si es un restaurante, pues ya tengo una plantación de tilapia, ¿verdad?, que aunque suene raro sí se llama, que se usa para la venta bien como producto agrícola terminado. Igualmente puedo ponerles el caso contrario, los peces del mar, ¿no? Los peces del mar crecen solos. Los peces del mar no hay gestión agrícola por parte del ser humano, ahí van creciendo, por lo tanto no cumplen la definición, no controlo el recurso, ¿verdad? Los peces del mar no los controla nadie, la naturaleza como un todo, pero no hay control del ser humano, salvo aquellos casos en donde se hacen cosechas de camarones o de algún tipo de pez en pequeñas parcelas que se establecen a la orilla de los mares, que es una actividad pues que se utiliza mucho en algunos países. Ahí sí yo tengo gestión agrícola y por lo tanto puedo reconocerlos, pero los peces del mar no se pueden reconocer como activos biológicos por lo anterior. Entonces es importante ir amarrando todos estos temas a efecto de ir considerando si tengo o no tengo gestión agrícola, si controlo el activo o no lo controlo, a efecto de poder seguir al siguiente paso, que es medición. Si lo reconozco, si me cumple el criterio de reconocimiento, si controlo el activo como resultado de hechos pasados, si puedo medirlo fiablemente y me genera beneficios económicos futuros, pues ahora sí, ¿cuál va a ser la técnica de medición que vamos a tener en ese activo biológico? Muy bien, continuando con la definición de la norma, pues me establece el tema de la gestión agrícola y seguimos con la planta productora. Entonces, ¿qué es una planta productora? ¿Y por qué razón pasa de la 41 a la 16? ¿No? Aquí tuve la oportunidad de participar hace unos 4 o 5 años por solicitud del GLENIF, que es un organismo internacional latinoamericano
que se encarga de tratar temas SNIF, por encargo del órgano emisor de normas. Me tocó la oportunidad de participar en este tema de la modificación de la NIC 41 y la NIC 16 a efecto de ver si se trasladaba las plantas productoras hacia la 16, y uno de los argumentos era que las plantas que producían varias cosechas, porque eso es una planta productora, es una planta viva que se utiliza en la elaboración o suministro de productos agrícolas, se espera que produzca durante más de un periodo, o sea, va a tener varias producciones y tiene una probabilidad remota, ¿verdad?, que pueda ser vendida como producto agrícola, excepto aquellas plantas que permitan podas, ¿no? Hay ciertas plantas, vayámonos a las veraneras, etcétera, que se permiten podas y que con el resultado de las podas se pueden volver a sembrar y tener más productos agrícolas. Son algunas pequeñas excepciones. Pero ahora bien, ¿cuáles son esas plantas productoras de más de una cosecha? Aquí les pongo ejemplos como el banano, como el café, como los cítricos, que son plantaciones pues que vamos a tener varias cosechas durante varios años. Ahora bien, estas plantas productoras que te tienen que medir bajo la NIC 16, tenemos que cambiar el criterio de medición. ¿Por qué? Por lo siguiente. La norma 41 habla que los activos biológicos se reconocen al valor razonable menos el costo de ventas, ¿verdad? Salvo una pequeña excepción, dice la 41. Cuando no se puede medir fiablemente, permite el costo hasta el momento que haya un valor razonable y pueda medirlo al valor razonable. O sea, no permite el costo por siempre. Permite el costo con una excepción única que generalmente es al inicio. Seguimos hablando de la 41, ¿no? Al inicio, pues si yo tengo una cría no sé, de ternero o de oveja o de cabra, de cualquier animal, pues al nacer no sabemos cuál será su valor de mercado, porque no existen mercados activos en donde se puedan transar activos en esas condiciones de recién nacido. Entonces, esa es la excepción que yo podría eventualmente reconocerlo al costo. Pero ese animal dentro de un año puede ser que ya me haya dado algún tipo de indicativo, algún tipo de criterio para saber que tiene un valor comercial, bien sea en la subasta como carne o bien sea como reproductor, porque tiene una genética importante, la cual hace que su valor razonable esté por encima del valor comercial de la carne. Y por lo tanto, debo de determinar si voy a reconocer ese activo biológico al valor razonable con peso comercial o si lo voy a reconocer al valor razonable del mercado en donde espero actuar y al usuario en que voy a vender ese activo por su genética. Entonces son temas que tenemos que ir entendiendo, determinando en el tiempo. La NIC 16, al recibir las plantas productoras dentro del cuadro o el enmarque de la NIC 16, pues ya ahora nos dice que no la debemos de reconocer al valor razonable. Las plantas productoras las debemos de reconocer al costo menos depreciación y menos cualquier pérdida por deterioro que tenga una planta productora. Entonces ahí encontramos temas muy interesantes en la 16. Dice que forma parte del costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, los costos de emplazamiento. ¿Qué es eso? Costos de emplazamiento. Bueno, si yo voy a sembrar café o banano o yuca, cualquier tipo de activos biológicos, yo tengo que preparar el emplazamiento, tengo que preparar la tierra, tengo que ararla, tengo que hacer drenajes. Si es piña, tengo que hacer drenajes primarios, secundarios, terciarios, un drenaje principal. Todo eso son costos de emplazamiento. Igualmente en las plantaciones de banano hay que hacer drenajes enormes a efecto de canalizar las aguas de una forma adecuada. Entonces la 16, al hablarnos de costos de emplazamiento, nos está hablando de esos costos que yo tengo que aplicar a la tierra antes de empezar a sembrar los activos biológicos. Después me habla de los costos, pues del costo factura, lo que me costó la semilla, los costos de mano de obra, los costos de materiales como abonos, etcétera, etcétera, que formarán parte del costo de ese activo biológico que voy a estar sembrando. Pero también la NIC 16 me habla de costos de rehabilitación y desmantelamiento.
Pues vean qué interesante, ¿no? Si un activo biológico, por alguna condición contractual, debemos de desmantelar la actividad dentro de un N número de tiempo, pues nosotros debemos de contemplar cuánto nos va a costar desmantelar esa plantación y rehabilitar ese sitio de acuerdo con el contrato de bien sea arrendamiento o de siembra que se estableció en ese momento. Y esos costos traídos a valor presente de rehabilitación y desmantelamiento, pues serán parte del costo del activo biológico, del activo biológico que estamos hablando, que son plantas productoras de más de una cosecha. Entonces seguimos con la 16, y la 16 me establece dos políticas, ¿verdad? Me establece dos políticas, y una de ellas es el costo de rehabilitación, otra es el costo de revaluación, y otra es continuar con el costo, menos depreciación y menos deterioro. Ahí es donde tengo que tomar esa decisión. Con relación a las plantas productoras, aquí vamos a ilustrar unos ejemplos de plantas que no son productoras porque tienen solo una cosecha, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar un poco de los árboles maderables, ¿no? Que no tienen varias cosechas, simplemente es una cosecha y el árbol en sí es el activo biológico consumible. Tenemos ejemplos como yuca, ¿verdad? Malanga, papas, que son activos biológicos, lechuga, culantro, apio, que son activos biológicos plantas que tienen solo una cosecha. Y por lo tanto, se seguirán midiendo con la NI 41 al valor razonable menos costo de ventas hasta que, ¿verdad? Salvo la excepción de que si no se puede medir el costo. Existen algunas otras cosechas anuales como el maíz y el trigo que solo tienen una cosecha y por lo tanto no pasan a ser plantas productoras. Entonces es importante para ir entendiendo un poco esta dinámica que las plantas productoras que se salen de la NI 41 son aquellas que producen cosecha durante varios años y se van a medir bajo los requerimientos de la NI 16, o sea, costo menos depreciación y deterioro o revaluado. Pero resulta que esas plantas productoras de varias cosechas tienen productos agrícolas, ¿no? Entonces, las plantas de cítricos pues van a tener naranjas, limones, mandarinas. Las plantaciones de banano pues van a tener el racimo de banano y esos productos agrícolas seguirán midiéndose con la NI 41. Entonces vean qué interesante, de un mismo activo biológico se separa las plantas productoras de un lado y el producto agrícola del otro lado. Entonces, ¿cómo vamos a medir el producto agrícola? Nos vamos a la NI 41 y vamos a determinar varios temas. Más adelante les voy a enseñar un gráfico que establecí con varios profesionales especialistas en varios temas, porque a mí como contador me interesaba, como les dije al inicio, entender el ciclo de vida de los activos biológicos, ¿no? ¿Cuántos partos tiene una vaca? ¿Cuántos partos tiene una cerda, ¿verdad? ¿Cuántos partos tiene una gallina con huevos? ¿Cuántas posturas de huevos tiene? ¿Cuántos limones da un árbol de limón durante cada cosecha y por cuántas cosechas? Uno debe entender todo eso a efecto de determinar el valor razonable del producto agrícola por medio de un método que se establece en la NIF 13, que habla de valor razonable, que ahí lo toco un poquito más adelante, el tema de NIF 13. Vean qué interesante como este tema de la agricultura, así como cualquier otra actividad económica, nos lleva a varias normas, ¿no? Nos lleva a la 41, nos lleva a la 16, nos lleva a la NIF 13, nos lleva a la NIC 12, que todas nos va a llevar a la NIC 12, que es la norma que habla de contabilidad de impuestos, ¿no? De los cuales todo lo que vamos a ver acá va a tener una consecuencia fiscal, ¿verdad? Y ahí vamos a desarrollar ese tema más adelante. Y cada transacción y cada movimiento y cada activo pues nos va a llevar a utilizar diferentes normas a lo largo de la contabilización de los activos biológicos. Ahora bien, vamos a ver, por ejemplo, lo que es el producto agrícola que anteriormente había citado. Entonces, ¿qué es el producto agrícola? ¿Verdad? Es, como les indicaba, que está bajo la norma 41, son los derivados de los activos biológicos, son las frutas para el tema de las plantaciones, ¿verdad? Y para el tema de los animales,
pues hay algunos productos agrícolas como la leche en una vaca lechera o la lana en una oveja pues de productora de lana, pues que van a tener productos agrícolas, pero habrán algunos otros activos biológicos que no tienen productos agrícolas, ¿no? Sino que son activos biológicos consumibles, ¿no? Un pollo de engorde pues no va a tener descendencia, está con el único propósito de engordarlo para sacrificarlo y venderlo. Entonces, por lo tanto, bajo la NI 41, eso se llaman activos biológicos consumibles. También la norma trata de subvenciones del gobierno, ¿verdad?, aplicadas a lo que establece, obviamente, la gestión agrícola, cómo se reconoce una donación del gobierno de activos biológicos, que he visto algunos casos donde las entidades donan animales a ciertos parceleros a efecto de que realicen una actividad agrícola, cómo debemos de reconocer esas donaciones. Aquí está un cuadro comparativo donde podemos definir o podemos de una forma más resumida determinar la diferencia en cuanto al reconocimiento de una planta productora y una planta que no es productora, que solo tiene una cosecha. Entonces, recordemos que se miden con la 16, las plantas productoras se reconocen inicialmente al costo, medición posterior, costo menos depreciación, menos cualquier pérdida de deterioro, o el reevaluado por cualquiera de los dos métodos permitidos, el método del reexpresado o el método del eliminado, que es eliminar la porción de la depreciación. Las plantas de una sola cosecha, pues ahora sí, vamos con la NI 41, se miden al valor razonable y posteriormente al valor razonable. Solamente. Aquí hay un tema interesante. Los productos agrícolas que están dentro de la 41 solo permiten valor razonable, no permiten costo. El producto agrícola solo valor razonable. Por un tema lógico, ¿no? Si yo tengo una hectárea de limones, ¿verdad?, y mi actividad económica es la venta de cítricos, ¿cómo yo voy a decir que no sé cuál es el valor de mercado de mi producción? Entonces, ¿para qué siembro cítricos? ¿Verdad? Si ni siquiera sé cuánto me los va a pagar el mercado, ¿verdad? Entonces, el valor razonable en la producción agrícola tiene que ser medible. Y si no es medible, la norma dice, pues no lo reconozca, lo revelo en notas a los estados financieros. Sin embargo, es extraño porque estoy en una actividad que no sé qué me va a dar en el futuro, ¿no? Si yo compro lechones para engordarlos, yo sé que dentro de 6 meses me van a pesar 90 kilos y que el valor en pie del cerdo va a estar en 1.000 colones y que yo en 6 meses por ese cerdo me van a dar 90.000 colones. Por eso me metí a la actividad agrícola. Entonces, por esa razón, la norma NI 41 dice, bueno, el activo biológico puede haber duda en algún momento, pero el producto agrícola, por Dios, hasta la cosecha usted tiene que saber exactamente cuánto le va a dar a usted el mercado por esos productos agrícolas, por esos limones, por esas naranjas, por esos pues litros o kilos de leche, ¿verdad? Entonces, por tal razón existe esta diferencia. Pero volviendo al activo biológico, de una sola cosecha, pues tenemos valor razonable y si no se puede medir fiablemente, pues nos da la posibilidad de momentáneamente reconocerlo al costo. He encontrado un día una plantación de piña, 2 temas. Por ejemplo, había una plantación de piña que estaba registrada como en 400 millones de colones. Y decía la cuenta plantación de piña en desarrollo, ¿no? Ese era el nombre de la cuenta. Y a la par decía depreciación acumulada plantación de piña en desarrollo. Entonces, si una plantación está en desarrollo, no se puede depreciar. Está en crecimiento, está en desarrollo. La norma habla de activos biológicos en desarrollo y activos biológicos maduros. Entonces, los activos biológicos maduros son todos aquellos activos que ya están en la etapa de producción. Y eso sí se pueden amortizar o depreciar si los estoy reconociendo al costo en el caso de las plantas productoras, pero no puedo depreciar o amortizar un activo biológico que está en desarrollo. Curiosamente, cuando hicimos la implementación de esas plantaciones de piña, pues pasaron de 400 millones de colones a más de 2.000 y resto de millones de colones
la plantación de piña porque estaba reconocida el valor razonable menos costos de ventas. No tiene ninguna consecuencia fiscal, no hay que pagar más impuestos porque no se ha hecho no se ha dado el hecho generador y por lo tanto pues se reconocen al valor razonable y va a generar diferencias temporarias imponibles bajo la NIC 12, ¿verdad? Al existir un ingreso financiero que no tiene consecuencias fiscales, que es el tema que se ve con la NIC 12. Muy bien, continuamos con la definición y algunos ejemplos de plantas productoras, de costo. Entonces vemos que dentro de los elementos de costo que hablamos de las plantas productoras bajo la NIC 16, nos hablan del emplazamiento, nos hablan de la mano de obra, insumos, maquinaria, costos indirectos, depreciaciones, ¿verdad? Almácigos, semillas y los temas de rehabilitación y desmantelamiento que hablaba al inicio. En relación a las plantas que se miden bajo la NIC 41, bien sea plantas de una cosecha, bien sea animales o bien sea producto agrícola, que ya sabemos que solo se mide bajo el valor razonable. Existen 3 métodos para calcular el valor razonable y los 3 métodos están bajo una norma que se llama NIF 13. El IASB, el ente emisor de normas, creó conveniente crear esta norma a efecto de que una sola norma trate el tema de valor razonable. Entonces, se ha visto mucho en el campo, por ejemplo, que un contador o contadora reconoce un activo biológico de acuerdo al valor de desecho de una vaca productora de leche, ¿no? Si una vaca productora de leche, sabemos que después de 10 partos en el mercado me la compran en 100.000 colones, pues la reconocen en 100.000 colones porque identifican como ese como el valor de mercado, el valor de desecho de la vaca productora de leche. Lo que pasa es que cuando nos vamos a la NIF 13 y nos hablan de los 3 métodos, en el caso que les estoy dando de ejemplo, el mejor método es el enfoque del ingreso y no el enfoque mercado. Entonces tenemos que definir bajo qué enfoque vamos a reconocer el valor razonable de los activos biológicos. El enfoque mercado, el costo de reposición o el enfoque del ingreso. El enfoque del ingreso va en función de los flujos de efectivo que genera esa vaca productora de leche a lo largo de su vida útil traídas a valor presente, a efecto de determinar cuál sería su valor razonable por el método basado en el ingreso. Y la NIF 13 es muy amigable, ¿no? La NIF 13 nos establece varios métodos, sobre todo datos de entrada 1, datos de entrada 2, datos de entrada 3, cuáles son estas prioridades en cuanto a los datos de información para determinar esos valores de mercado, a efecto de poder ir reconociendo todos estos activos. Es importante pues señalar por la experiencia que llevar la contabilidad de acuerdo a las normas internacionales de información financiera va a tener un beneficio importante hacia nuestros clientes, hacia los agricultores, ya que sus estados financieros van a tener mayor músculo financiero, ¿no? Va a haber realidad económica, no vamos a tener consecuencias fiscales, como les decía anteriormente, por razón de reconocer un mayor valor en los activos contra un ingreso, por un tema tratado abiertamente en ANIC 12, que permite a los agricultores y pues evidentemente a los contadores reconocer la actividad agrícola bajo el alcance de la 41 y bajo la 16 con el beneficio que significa unos estados financieros con una mejor realidad económica. Muy bien. Dentro de la actividad, ¿verdad?, de la NIC 41 y cuando estamos hablando un poquito del ciclo productivo, vamos a hablar de los diferentes procesos de este ciclo productivo. Yo les indicaba al inicio que es importante entender muy bien ese ciclo de vida, o sea, cuando un activo biológico está maduro, ¿no? Entonces, mi criterio es que un activo biológico, sobre todo plantas, está maduro cuando da su primera floración, ¿no? Si una plantación de café florece por primera vez desde que la planté hoy, pues a partir de ese momento esa plantación de café ya no está en proceso de crecimiento, ya no está, ya es un activo biológico maduro y no en crecimiento.
ya dio la primera manifestación de que está en una etapa de producción. Entonces, a partir de ese momento, a mí como profesional me interesa saber, y eso se lo pregunté a un profesional, desde el momento que nace la flor, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para tener producto agrícola? ¿No? Desde el momento que nace la flor, ¿cuánto tengo que esperar para poder tener cítricos o para poder tener café o banano? ¿No? Entonces, por ejemplo, en el banano, cuando nace la flor, que es la chira, pues pasan de 15 a 17 semanas para tener producción. Entonces, con esos datos yo ya puedo calcular el valor razonable. La siguiente pregunta, cada racimo de banano, ¿verdad?, ¿cuántas cajas llena cada uno de ellos? ¿No? Entonces, si el mercado me paga $7 por caja, entonces ya voy teniendo información a efecto de determinar el valor razonable. Si un racimo de bananos me llena 1.2 cajas y cada caja me la pagan $7, pero cosechar ese racimo me cuesta $3, pues ahí yo tengo el valor razonable menos el costo de ventas, ¿no? $7 menos la cosecha, menos el empaque, menos la caja, menos el proceso, pues voy a tener un valor razonable identificado en $4. Pero como les decía, es importante conocer el proceso productivo. Estos procesos productivos se han ido pues manejando, ¿verdad?, con diferentes técnicos y diferentes profesionales. Muy bien, como podemos observar en esta gráfica, este es el ciclo de producción de cabras de leche, ¿no? Entonces, este trabajo me lo hicieron especialistas en este tipo de activos biológicos. Me enseñaron cuáles eran los diferentes ciclos desde que nace un animal, ¿verdad?, cuándo se seleccionan, qué hacen con los machos, cuándo se determina si ese activo biológico se va a utilizar para como productora o reproductora, o si ese activo biológico se va a utilizar para la venta. Yo necesito conocer estos ciclos a efecto de determinar cuáles son los eventos que generan registros contables, ¿no? A partir de qué momento puedo sacar yo un activo biológico en proceso, un activo biológico que está en crecimiento, y pasarlos para un activo biológico maduro. Y en qué momento puedo identificar el valor razonable en esos activos. Igualmente puede suceder en cualquier otra actividad agrícola, como en este caso, que son cerdos, ¿no? Desde el momento que nace un cerdo, cuántos eventos se dan a efecto de poder determinar cuáles son los puntos, como decía anteriormente, que se va a generar esta información. Estos otros gráficos me hablan un poquito de las tilapias, ¿no?, que es todo un proceso desde que se clasifican los alevines, se identifican los padrotes, ¿no?, y se pueden ir reconociendo y reclasificando todos los eventos en lo que es la contabilidad como tal. Entonces, por esa razón es que es importante, ¿verdad?, es importante ir reconociendo dentro de la actividad agrícola todos estos eventos, ¿verdad?, que hablábamos anteriormente. Muy bien. Siempre, como recomendación general a los contadores agrícolas, a las contadoras agrícolas, que nos interesa este tema, que por una u otra razón, pues hicimos ese clic inicial que hablaba yo al inicio, que nos gusta la actividad agrícola, que entendemos la actividad agrícola, que alguna vez nos hemos echado un canasto de café al hombro y nos hemos ido a coger café, que hemos trabajado con ganadería de una forma u otra, que sabemos estos procesos y que por lo tanto cuando nos vienen a hablar de la norma 41 y nos vienen a tocar temas que en algún momento conocimos, pues hacemos ese clic y se nos facilita ese estudio de la 41. Y los invito a especializarse, ¿no? Es un tema de especialización. Les cuento que especializarme en NIC 41 pues me llevó a estar reunido con productores de palma en Honduras, o a estar reunido con productores de banano en Ecuador, en Colombia, porque son varios países que tienen actividad agrícola, y como tal y esa ha sido una de las angustias que yo he tenido profesionalmente hablando, en el sentido de que hay muy poco escrito en actividad agrícola
sobre todo bajo el enfoque NIF, ¿no? Y casualmente eso es uno de los retos que hay para la profesión, ¿no? Escribir un poco el tema de NIF, de actividad agrícola y producto agrícola, porque definitivamente somos una franja agrícola, somos una franja en Latinoamérica hablando, y como el resto del mundo que estamos en esta ubicación geográfica, que debemos de reconocer nuestra actividad agrícola bajo estos estándares internacionales, y para eso se requieren profesionales no solo que entiendan la norma, sino que hayan hecho actividad agrícola, a efecto de poder determinar cómo hacer ese clic entre la actividad agrícola y la información financiera. Y ustedes que están en este proceso de entendimiento, de estudio, de especialización en lo que es esta materia, pues sería importante pues que propongan o hagan proyectos que tengan que ver con trabajos de investigación a efecto de poder pues aportar a la economía todo lo que implica las aplicaciones de la NIC 41 en la actividad agrícola. Muy bien, el proceso de crecimiento, como lo vemos en la filmina, pues todo lo que son seres vivos, plantas y animales, requieren ese proceso de crecimiento. Desde el momento que sembramos una plantación de arroz, pues pasarán 4 meses, 5 meses para tener producción de arroz, y se requiere saber dentro de esos 4 meses a 5 meses cuáles son los costos que conlleva llevar esa cosecha o esa plantación de arroz a tener producción, en el entendido que es un activo biológico, es una plantación de una cosecha que se debe reconocer al valor razonable, y que por lo tanto para el reconocimiento, dejemos los costos un momento al lado, para el reconocimiento debemos de saber cuántos quintales de arroz por hectárea me va a dar esa plantación, para poder determinar el valor de mercado por quintal del arroz, multiplicarlo por la producción por el área sembrada menos los costos de cosecha, y poder reconocer esas plantaciones de arroz al valor razonable. Los costos, diferencias temporarias deducibles con la base fiscal, ya que la base fiscal dicen que esos costos serán el valor del activo biológico hasta en la cosecha. Entonces ahí es donde ya empezamos a tratar dos normas diferentes, la tributaria y la financiera, y todas se amarran con la NIC 12, que hablábamos de el impuesto a las ganancias. Muy bien, y hablando de impuestos, pues aquí les aporto un poco el tema del efecto que tiene todo lo que estamos hablando con los impuestos, porque pasa lo siguiente, la NIC 41 dice que todos los ingresos o ganancias por cambios en el valor razonable, por cambios físicos en los activos o por nacimientos tienen que ir a resultados, o sea, al estado de resultados. Obviamente, al mandar eso a resultados, vamos a tener una mayor rentabilidad, y el temor es si tenemos que pagar más impuestos, que como les decía al inicio, no se paga más impuestos, porque esas ganancias por cambios físicos o por cambio en los precios o por cambio o por nacimientos, esas ganancias tienen efectos financieros no tributarios, porque todavía no se ha dado el hecho generador, hablando fiscalmente. El hecho generador se da cuando se vende ese producto y todavía no se ha vendido. Por eso es que esa ganancia que enviamos a resultados se tiene que reconocer la parte impositiva en el pasivo diferido, a efecto de traerlo a la alineación, llamo yo, lo metemos en banca, cuando se dé el hecho generador, que es la venta del activo. Muy bien, la NIC 12 define lo siguiente: pasivos por impuestos diferidos. Son las ganancias de impuestos sobre las ganancias, ¿verdad? Cantidades de impuestos, perdón, sobre las ganancias, ¿verdad?, a pagar en periodos futuros relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. O sea, los pasivos por impuestos diferidos son aquellas ganancias que tenemos hoy, como el ejemplo que les di de cambios de valor razonable o cambios en los precios o cambios físicos o nacimientos, las ganancias que tenemos hoy, pero que se pagarán fiscalmente en el futuro. Esos son lo que se llaman pasivos por impuestos diferidos.
Luego tenemos los activos por impuestos diferidos, que son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros relacionados con diferencias temporales deducibles, compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores y compensación de créditos no utilizados procedentes en periodos anteriores. Entonces, aquellos costos o gastos que estamos llevando a resultados, porque en nuestra actividad agrícola está el valor razonable y no al costo, esos costos que estamos llevando a resultados fiscalmente no son deducibles del impuesto sobre la renta. Igualmente genera diferencias temporales deducibles que se tienen que llevar al activo por impuesto diferido y reconocerlos posteriormente cuando se dé el hecho generador, que es la venta, y cuando se da la venta, jalamos los pasivos y los activos diferidos a efecto de cerrar esas diferencias temporarias que existieron con las dos bases, financiera y fiscal. Dice que las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Pues yo puedo tener financieramente un activo en valor 1000 y fiscalmente no existe, ¿no? Un ejemplo, los nacimientos, ¿no? Un animal nació hoy, dice el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta que los activos biológicos se reconocen en un colón, ¿no? Se reconocen en un colón y después empiezan a capitalizar los costos que se incurren en la transformación de ese animal que creció hoy. Entonces resulta que ese animal hoy vale un colón y financieramente puede tener un costo mayor por el tema de valor razonable o un costo mayor por el tema de costo bajo el enfoque de la NIF 13 o bajo el enfoque de la NIF 41, porque ese animal, si se inseminó, pues hay que meter como parte del costo del activo el costo de la pajilla, el costo del veterinario, el costo de la desparasitación de la madre, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde empezamos a generar esas diferencias entre las bases financieras y bases contables. Sentarse a conversar con un especialista, sentarse a conversar con un veterinario sobre ganadería. A mí me pasó una anécdota muy importante, muy interesante, diría. A mí me interesó la actividad agrícola, pero habían ciertos activos biológicos que yo no manejaba, ¿no? Nunca había tenido la oportunidad de trabajar con palma de esta africana, de productora de aceite, y en algún momento no conocía la actividad de la piña, pues me puse a estudiar, ¿no? Si de repente iba a dar alguna asesoría, alguna charla, pues pasaba bajando material de internet y empezaba a estudiar la actividad. Cuando yo llegaba a hablar con los profesionales, yo le hablaba en el mismo lenguaje, ¿no? Entonces hablaba de la fuerza de una plantación de piña, hablaba de los tiempos y manejaba los tiempos. Y en algún momento un profesional de ellos me preguntó que de qué rama de la agronomía era yo. Entonces yo le decía, no, yo soy contador, yo no soy agrónomo. Entonces él me dijo, ¿y por qué sabe tanto del negocio, de la actividad? Porque leí, porque estudié, porque me interesé, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con la actividad agrícola si queremos ser contadores agrícolas. Ahora, el tema es la especialización, como decía al inicio, pero si vamos a ser contadores, pues tenemos que manejar las normas contables, ¿no? Yo manejo los instrumentos financieros, manejo la norma de deterioro, me gusta muchísimo, me le metí mucho a ese tema, y así sucesivamente cada norma que nos toca, la NIC 2 en inventario, la NIC 1 de estados financieros, y así vamos norma por norma. Pero el tema de la especialización es hasta dónde queremos entrarle a la norma, más que el conocimiento básico y fundamental. Entonces, de la 41 brinqué a la 36, deterioro, y después me tengo que brincar a la que todo el mundo tiene que conocer, que es la NIC 12, impuesto a las ganancias. Y ahí uno va de norma en norma, después de conocer la parte básica de la normativa, pues nos vamos a la parte ya de profundizar en la norma e investigar en la normativa, y vieran que ahí salen cosas muy interesantes, ¿no? Tanto experiencias individuales que hemos o que van a tener ustedes en el campo, como experiencias de terceros por medio de lectura, de publicaciones que se hacen con relación a los diferentes temas, que permiten a ustedes pues crearle ese conocimiento en este universo tan interesante
que son las normas internacionales. Ayer me decía un cliente, vamos a tener que hacer algo con esas NIF, me tienen loco. Sí, claro, las NIF, el hecho que lo tienen loco es que requieren mucha información, ¿no? Entonces requieren mucha información. Hay una mala costumbre, desgraciadamente, en los empresarios y de países de tercer mundo, que si tienen una empresa jurídica, creen que la empresa jurídica, por ser ellos socios únicos, pueden tomar la plata que genera la empresa jurídica, ¿no? La única forma que una persona física saque dinero de una empresa jurídica es por medio de los dividendos. Y para pagar dividendos hay que hacerle una retención del 15% a la fuente. Y claro, ya no les gusta eso. Mejor cambio contador, dicen. Entonces, es importante que nosotros tengamos, y ustedes como futuros profesionales, pues ir entendiendo el entorno, lo que significa cada norma, pero además el efecto tributario, el efecto fiscal, las consecuencias fiscales que conlleva las acciones que hemos ido tomando amparados en las normas internacionales de información financiera. Entonces esta persona me decía que era muy complicado, que todas esas cosas que pedían, que a pesar de que uno les demostraba el beneficio que iba a tener al tener estados financieros con mayor músculo a efecto de poder presentar inclusive a bancos y a otros tipos de entidades estados financieros más fuertes y consolidados y poder tener acceso a créditos en función de que sus estados financieros están presentados de una forma fiable, razonable, confiable, como lo establece el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Pero eso nos toca a nosotros y a ustedes, queridos estudiantes, como futuros profesionales, generar cultura financiera, cultura tributaria, que es lo que estamos haciendo en este momento, bajo nuevos estándares. Estamos en un mundo global. ¿A dónde va a ir la contabilidad en los próximos años? Tenemos que ir teniendo esa visión. Y eso es lo que requerimos, eso es lo que estamos tratando de hacer en la Universidad Estatal a Distancia, tratar de ver hacia dónde va la economía, hacia dónde van las normas contables, a efecto de ponerles a ustedes en el tapete lo que viene, ¿no? Lo que viene, lo que se tienen que preparar, lo que tienen que conocer, porque no quiero que pase una anécdota muy rápida, que una vez encontré a un amigo que era mecánico de un presidente de la República, hace más de 40 años, y me lo encontré haciendo otro trabajo. Entonces le pregunté que qué pasaba con la profesión y me dijo que ya no podía ejercer ser mecánico, porque ahora los carros venían con computadora, que venían con equipos electrónicos y que él ya no sabía hacer mecánica. Entonces, en el tema de la profesión es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que ir más allá, estar investigando, estar exigiendo que nos den normas técnicas actuales, hacia dónde va la economía. Imagínense que ya aquí estamos analizando que la NIF 17 de arrendamiento se va a derogar, que viene la NIF 16 y ya tenemos que ir preparando el material para darle la nueva norma, porque otras se van a derogar más y estamos en esa actualización constante a efectos de que ustedes tengan pues la norma del momento y que se estén viendo lo que se ve en el mundo, ¿no? Y es interesante cuando uno sale a dar una charla fuera del país y viene a hablar lo mismo que habla uno aquí en las aulas universitarias, el mismo tema, es la misma norma, es la estandarización de las normas internacionales que conlleva precisamente el lenguaje común que hablaba al inicio y no la Torre de Babel. Muy bien, siguiendo con la presentación, la norma NIC 12, que hablamos de impuesto a las ganancias, nos hablan de diferencias temporarias imponibles y deducibles, como lo dije anteriormente, que son aquellas temporarias, ¿no? ¿Qué quiere decir temporarias? Que en algún momento en el tiempo se van a tener que recuperar, ¿verdad? Se van a tener que alinear dentro de la información financiera cuando se dé el hecho generador. Las normas traen ejemplos ilustrativos, ahora que veo este apartado, ¿no? Traen ejemplos ilustrativos, hay una parte B de la normativa que traen ejemplos ilustrativos, pues nosotros los preparamos para ustedes, porque para tener esta parte B de las NIF, pues hay que estar inscrito en el IASB, como pues pagar una membresía, etcétera, etcétera, pero nosotros hacemos eso a efecto de poder
traerles a ustedes materiales frescos, qué se está discutiendo, cuál es lo nuevo que viene. Acaba de nacer la NIF 17 en este mes, en mayo del 2017, que es la que tiene que ver con seguros. Y ahí vamos, o sea, en este proceso de cambio constante de los cuales ustedes tienen que estar involucrados, los que nos vamos. Y es curioso lo que voy a decir. Generalmente los que estudian administración de empresas le dicen a uno en tono de broma, mira, no deseo estar en su zapato, qué complejo, y sin embargo los administradores son los que firman los estados financieros junto con los contadores, ¿verdad? Son los responsables. ¿Quiénes son los responsables de preparar los estados financieros? La administración. Entonces es curioso, y algunos me han dicho, oigan lo delicado, no es que para eso le paga un contador, pero no, resulta que al firmar un administrador los estados financieros junto con el contador, ambos son responsables. Y tanto el Código de Comercio en Costa Rica como las normativas dicen que son responsabilidad de la administración adoptar las políticas contables adecuadas y la presentación de la información financiera, que ésta sea confiable, fiable, etcétera, etcétera. Entonces resulta que los administradores tienen que estar más interesados, casi igual que los contadores, en todo este tema, porque son ellos los que tienen que verificar que la política que le está generando el contador o que le está indicando el contador es la adecuada a los tiempos modernos, o cómo sé yo como administrador que el contador o la contadora que estoy contratando en este momento viene con el know-how, con el conocimiento de los estándares que están en vigencia en el país en ese momento, ¿no? Entonces son retos, así como nos toca a nosotros los contadores entender un poco los procesos de los cambios en la administración. En algún momento estudiamos a Henry Fayol, estudiamos a las 7 S de McKinsey, vimos los ciclos de calidad de los japoneses, el tema de justo a tiempo, y teníamos que estar involucrados en todo el proceso de administración. Pues así le corresponde a los administradores pues ver qué está pasando en el área contable, porque es una herramienta, la contabilidad que los mide a ustedes. Es una herramienta que mide el grado de eficiencia y eficacia con que la administración gestiona o administra los recursos de terceros. Entonces, llamada de atención en ese tema, a efecto de poder ir determinando los alcances del conocimiento y aplicación de las normas internacionales de información financiera. Muy bien. Básicamente, lo que corresponde a la presentación que traje hoy para ustedes, pues es el resumen que logré hacer a efecto de poder transmitirles a ustedes todo lo que implica las normas internacionales de información financiera dentro del entorno costarricense y más allá porque al ser estos requerimientos internacionales, imagínense que el gobierno de Costa Rica a partir del año 2017, o sea, este año, está adoptando las normas internacionales de contabilidad del sector público, NIC-SP. A uno le preguntan, mira, vos que sos profesor universitario, ¿tenés a alguien que sea especialista en NIC-SP? ¿Algún estudiante que se haya interesado por entender y estudiar las NIC-SP? Y es un tema muy nuevo, el sector público le ha costado más de 5 años entender cómo cambiar de una base de efectivo a una base del devengo. Y todo esto está en la normativa, o sea, a ustedes se les abren un montón de posibilidades, siempre y cuando exista el compromiso de ir más allá, de estudiar, de prepararse, de entender qué son las NIC-SP, qué son las NIC para pymes, qué son las normas full. O sea, ustedes tienen que no solo investigar eso, preguntarle a sus profesores, solicitar temas de interés general a efecto de que la Universidad Estatal a Distancia les prepare a ustedes información adecuada, les lleve algún otro tema relacionado a las normas del sector público, a las normas de pequeñas y medianas empresas, que son temas que aquí nos darían toda la semana conversando con ustedes para por lo menos indicarles cuáles son las diferencias entre los 3 marcos regulatorios en Costa Rica. Y en el gobierno están con NIC-SP, ha sido un paso muy difícil, me ha tocado estar en primera mano en la acera del sector público con el reto de implementación, y esto ha significado cambio de paradigmas, cambiar la forma de ver las cosas y de hacer las cosas, y en eso se está no solo en el sector público, sino en el sector privado con las normas internacionales, y ustedes desde la universidad pues están también ante un cambio fuerte en el sentido
de entender, comprender, aplicar un concepto que es el devengo, que es el valor razonable, que es el valor neto realizable, que es el costo atribuible, que son conceptos que estamos conociendo por primera vez ahora y los estamos entendiendo. Entonces, pues que sirva esta presentación, esta pues charla que con mucho aprecio damos hoy para ustedes, y que sea positivo en el sentido de que prendan ustedes esa velita y ese interés en ir un poco más allá de las normas internacionales y de lo que estamos viendo en las aulas. Bueno, muy bien, hay una pregunta de un estudiante, Jesús, que habla de un tema tributario, pero que tiene que ver con la actividad agrícola. En realidad, Jesús lo que indica o pregunta es si en la actividad agrícola o las empresas que hacen actividad agrícola deben presentar la declaración de impuesto de ventas mensualmente, tal como lo pide la legislación. ¿Y qué pasa si no tienen todavía ventas, ¿no? Porque están en una gestión de crecimiento, etcétera, etcétera? Así yo voy a decirle, Jesús, que primero que nada está la ley del impuesto sobre las ventas, y en la ley del impuesto sobre las ventas aparecen cuáles son las actividades que están grabadas con el impuesto sobre la venta. Existen muchas actividades agrícolas que no están grabadas con el impuesto sobre las ventas, que están exentas del impuesto sobre las ventas. Inclusive se ha hablado mucho en lo que es el tema de carnes, ¿verdad? Que hay algunos cortes de carnes que están grabados con el impuesto sobre las ventas, pero no todos. En el caso de que, ¿qué pasa si no están generando ingresos? Cuando a mí me enseñaron contabilidad hace bastantes años, no quiero decirlo para que no saquen cuentas, había un principio contable que a mí me enseñaron que me quedaba muy grabado, que es el tema de que el ingreso marca el gasto, o el gasto marca el ingreso. O sea, yo no puedo tener ingresos, ¿verdad? Yo no puedo tener ingresos si no tengo gastos, o yo no puedo registrar fiscalmente gastos si no tengo ingresos. Entonces, si yo dentro de la actividad agrícola, por ejemplo, una plantación de café, ¿verdad?, que no está grabada con impuestos de la venta, propiamente la plantación, pero hagamos el caso de que la plantación de café me dura. Vean lo importante de conocer la vida económica de un activo biológico. Si una plantación de café me dura un año, año y medio, desde que siembro el másigo hasta que me dé la primera cosecha, pues evidentemente los gastos que genere eso van a ir bajo la NIC 16, porque estamos hablando de una planta productora, además de una cosecha. Esos gastos van a ir al costo de la plantación de café, no van a resultados, van al costo. Y esa plantación de café no está generando flujos de efectivo, no está generando cosechas. Por lo tanto, si tuviera consecuencias fiscales en el tema de ventas, pues no se va a registrar nada, porque no hay ventas, no se ha dado el hecho generador, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tendríamos que definir varias cosas. Si estuviera grabada, que no lo está, pero si estuviera grabado el impuesto sobre las ventas, las facturas que yo compro, que estoy llevando al costo, tendría impuestos recuperables, ¿no? Tendría impuestos recuperables que no formarían parte del costo, porque los puedo recuperar vía impuesto de ventas cuando venda productos grabados con el impuesto sobre la venta, ¿no? Pero sí es importante determinar, primero que nada, si la actividad como tal está grabada con el impuesto sobre las ventas, que en la parte agrícola no, ¿verdad? Salvo ya cuando entramos en productos agrícolas o ya en productos en inventarios, pues habrán algunos, como dije inicialmente, que están grabados con el impuesto. Pero sí es muy interesante su pregunta, y que quede claro el hecho de la correlación ingresos-gastos que debe existir en la actividad económica, a efecto de poder ir reconociendo bajo el concepto de que ingreso marca el gasto, reconocer el gasto conforme se vayan generando ingresos, para poder llevar a la parte tributaria ese reconocimiento y ese efecto tributario. Existen algunas otras preguntas que han hecho o me han hecho en el desarrollo de la actividad, que son importantes. Hay activos biológicos que por sí es muy difícil identificar, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura vende una avispa que se utiliza para la lucha biológica contra la mosca de la fruta, ¿no? Esa avispa
pequeñita, pues nos plantearon el reto de cómo reconocerla contablemente, ¿verdad? Cómo medir el valor razonable de una mosca que dura 24 horas, ¿verdad? Ese es su ciclo de vida, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. Recomendación final, la norma dice que un activo se reconoce cuando lo controlo, cuando lo puedo medir fiablemente y me va a generar beneficio económico futuro. Resulta que esa mosca yo la controlo, ya yo hago la cosecha, la producción, etcétera. Me va a generar beneficio económico futuros, pero no puedo medir su costo. O sea, no puedo medirlo fiablemente, por lo tanto, se revela en notas a los estados financieros, de acuerdo a lo que dice la NIC 41. Pero existen algunos otros animales o plantas que sí existen métodos importantes para reconocer el valor razonable. Las larvas, por ejemplo, en la producción de camarón, los alevines en las tilapias, ¿verdad? Son otras actividades que se pueden reconocer en algún momento y para eso es interesante conocer la actividad agrícola. Yo no coincido, un contador agrícola sentado en un escritorio en San José, no lo coincido, ¿no? O sea, por eso es que ustedes, los que viven en zonas rurales, que conocen la actividad agrícola, pues muchos van a encontrar sentido con el tema de conocer la actividad agrícola como tal para pues poder aplicarla a los conceptos, en este caso financiero-contables, porque solo conociendo la actividad uno puede entender eso. Imagínense que las tilapias, por ejemplo, tienen una etapa en donde tienen que estar con un sedazo encima porque los pajarillos, martín pescador, etcétera, etcétera, se los comen, ¿no? Entonces, cuando se cosechan las tilapias, van a estar en una etapa, en un parte del estanque con un sedazo encima para que los pajarillos no se los coman. Entonces, ahí tal vez uno puede decir, bueno, es difícil saber cuántos van a llegar vivos al otro lado. Puede ser que yo pueda por masa calcular cuántos alevines deposité ahí o sembré ahí, pero lo que me va a costar es saber cuántos van a llegar al último estanque, que es cuando llegan con 400 gramos o 600 gramos. Pero eso es parte del entendimiento de la actividad agrícola como tal. Y así podrían existir, y existen de hecho, una serie de activos biológicos, plantas o animales, que despiertan incertidumbres. Miel, por ejemplo, las abejas que producen miel. ¿Cómo se reconoce el producto agrícola que es la miel? Pues debemos de saber cuál es el rendimiento por cada aviario, por cada caja de donde están las colmenas, de botellas de miel por cosecha, a efecto de poder ir midiendo el valor razonable de los productos agrícolas que van a salir de esos activos biológicos que son las abejas, y así sucesivamente para cada actividad agrícola. Muy bien, bueno, jóvenes estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, pues es para nosotros, mi caso particular, un gran placer haber compartido con ustedes este rato, con la esperanza de que poder abrir un poquito, haber dado alguna luz en un tema tan técnico y tan complejo como es la actividad agrícola. Pues agradecerle a la Universidad Estatal a Distancia la oportunidad de estar con ustedes hoy y de poder pues aportar este granito de arena en este tema. Y pues ahí estamos a la orden por medio de la facultad, de la contabilidad, pues para cualquier pregunta, cualquier tema que tengan, y espero pues vernos pronto. Muchas gracias por la atención.